Saludos, mi nombre es Gloriana María Ospinotero, estudio Ingeniería Agroindustrial y a continuación hablaré sobre el conflicto armado en Colombia, proceso de la paz y la YEP en el video de cátedra de la tercera unidad. Grupo 7 2025. Como muy bien sabemos, el proceso de la paz en Colombia ha sido un tema de gran importancia, pues en las últimas décadas, durante años, el país se ha enfrentado a conflictos armados con diferentes grupos de guerrilleros, pero también de esta forma se han buscado diferentes soluciones pacíficas que a través de negociaciones y diferentes acuerdos han logrado llevarse a cabo de modo a través de varios acuerdos significativos. Antes de hablar de este punto, considero que es importante hablar un poco más sobre la historia del conflicto armado en Colombia. En este orden, en Colombia el conflicto armado ha sido un fenómeno complejo que se remonta desde finales del siglo XIX. Aunque sus raíces más profundas se encuentran en la lucha por el control del territorio y los recursos naturales del país, desde entonces han surgido múltiples grupos armados con diferentes ideologías, intereses y estrategias que han protagonizado episodios de violencia, el terrorismo y violaciones en los derechos humanos en todo el territorio colombiano. Durante las décadas del 1960 y 1970 surgieron guerrillas de izquierda, como lo es la muy conocida la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, que significa Ejército de Liberación Nacional, que se caracterizaban por su lucha armada contra el Estado colombiano y sus demandas por una transformación radical. El país, a partir de los años 80 y 90, surgieron grupos paramilitares de extrema derecha que se denominaban como fuerzas de autodefensa y que se enfocaban en la lucha contra las guerrillas, aunque también cometían graves violaciones en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El conflicto armado en Colombia pues ha tenido un impacto profundo en la sociedad colombiana, contando con miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos, desplazamientos forzados, secuestros, masacres y entre otras formas de violencia. Además también ha generado un clima de inseguridad y violencia que ha obstaculizado el desarrollo social, económico y político del país, y a lo largo de los años se han llevado a cabo diversos esfuerzos de diálogos y negociaciones entre gobiernos y los grupos armados para lograr llevar una sociedad en paz y justa. Aunque algunos han sido más exitosos que otros, el proceso de la paz con la FARC en el 2016 fue un hito muy importante en la búsqueda de la reconciliación y la construcción para una sociedad más justa y equitativa en Colombia, ya que pues el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, la FARC, el cual fue visto como un impacto positivo en la sociedad colombiana. El acuerdo incluyó temas como la desmovilización de los guerrilleros, la reparación de las víctimas del conflicto y la implementación de programas de desarrollo rural. Sin embargo, el proceso de implementación del acuerdo ha sido difícil y se han presentado numerosos obstáculos en el camino, lo cual ha generado preocupación entre la sociedad civil y también ha llevado a algunas críticas al proceso. Aparte de esto, aún existen otros grupos guerrilleros en Colombia como el ELN, Ejército de Liberación Nacional, con los que el gobierno ha intentado establecer diálogos y acuerdos de paz, pero no se ha podido llevar a cabo. Y pues a pesar de aquello, hay que reconocer que pues el acuerdo que firmó Colombia con las FARC fue algo positivo, un impacto positivo, ya que pues este acuerdo incluye una serie de compromisos tanto del gobierno como también por parte de la FARC y estableció un marco para la implementación de reformas políticas, económicas y sociales. Entre los principales del acuerdo se encuentran la reintegración de los combatientes a la vía civil,
la lucha contra el narcotráfico, la reparación de las víctimas del conflicto y la implementación de reformas rurales para reducir la desigualdad socioeconómica. Y pues de lo anterior podemos decir que la implementación del acuerdo ha habido avances significativos en ello, como por ejemplo que ha registrado una reducción en el número de víctimas del conflicto y también se ha avanzado en la implementación de los compromisos del acuerdo en las áreas como la justicia transicional, la reforma rural y la reintegración de los excombatientes. Y pues para ya finalizar, la JEP, que significa Jurisdicción Especial para la Paz, es un sistema judicial creado en el marco del Acuerdo de la Paz firmado, como mencioné anteriormente, entre el gobierno colombiano y las FARC, y este programa se hizo con el objetivo principal de investigar, juzgar y sancionar a las personas que hayan cometido delitos graves relacionados con el conflicto armado en Colombia, tanto de parte de las guerrillas como la de las fuerzas militares y también de los grupos paramilitares. No siendo más, pues muchísimas gracias por su atención y espero que el video sea de mucho agrado.